¿Qué pasa si combinas supersoldados en servoarmaduras, muertos vivientes, peligro biológico, matemáticos y un día de alimentos de la India y una extraña sensación de regocijo y tendremos a la Guardia de la Muerte? Una legión de astartes que le rinden pleitesía al dios del caos Nurgle, y con eso sus armaduras están llenas de los regalos de su dios impío. Muchas de ellas son enfermedades, pestilencias y cochinadas varias del que ningún mortal podría soportar. Su primarca es el príncipe demonio Mortarion. Su antiguo mundo natal era Barbarus, que incluso antes de volverse al caos, ya era más un tanque escéptico hecho planeta. Su nuevo mundo natal es el poco original planeta de la plaga, y han estado atacando al imperio y a los Tau por ser tan limpio. Para saber más de ellos, vemos un poco de su historia. Remontémonos en los días de las guerras de unificación. La 14ª Legión fueron reclutados de los duros clanes de la vieja Albia. Sí, creo que ya sé por dónde fueron los tiros con ellos. Desde esas épocas se llamarían como los asaltantes del crepúsculo debido a sus asaltos en la confusión del crepúsculo de la tarde, y así agarrando desprevenidos a los enemigos. Su armadura solo tenía el brazo derecho pintado en rojo carmesí, demostrando que ellos eran la mano derecha ensangrentada del emperador, y de que si no se rendían, no tendrían piedad. Así fue durante 8 décadas de Gran Cruzada. Luego de eso, se encontrarían con el planeta de Barbarus, y en él estaría su primarca, Mortarion. Cuando los acogió dijo: "Ustedes son mis espadas inquebrantables, ustedes son la Guardia de la Muerte". Con eso, el nombre de Legión cambiaría y sus armaduras se repintarían con las de su primarca. Con su nuevo líder, heráldica, colores y un mundo, ahora la Guardia de la Muerte cambiará sus tácticas para ser tanques andantes, enorgulleciéndose de ser ridículamente duraderos, incluso más allá de lo que un astarte puede llegar. Esa dureza debido a su resistencia nata a casi cualquier veneno o enfermedad, gracias a que los nuevos reclutas venían del planeta Barbarus, el peor planeta del que uno se pregunta ¿por qué la humanidad lo colonizó en primer lugar? ¿Qué carajo tenía ese planeta para siquiera una persona pusiera un pie ahí? No sé. Es también gracias a eso que eran los mejores para hacer armas químicas y biológicas, siendo los expertos personales del emperador. También se caracterizaban por bombardear mundos con bombas víricas, cosa que muchos de sus hermanos veían mal, pero a Mortarion poco o nada le importaba. Él era un derrocador de tiranos, y si destruirlos le traía algo parecido a una alegría, bienvenido sea. Bueno, ya saben cómo es la risa. A pesar de sus logros, pasaba muy desapercibido y tendría más afinidad con Horus, que sí le veía su valía. Para cuando estaba iniciando la herejía, la Guardia de la Muerte era de las legiones más aisladas y sus teatros eran los más inhóspitos, y desarrollarían una rivalidad con las Manos de Hierro para ver quién era el más resistente. Sin embargo, para estas épocas, la legión tenía facciones. Como habían encontrado a su primarca un poco tarde, las costumbres de la antigua legión de los asaltantes del crepúsculo tuvo problemas con la nueva sangre de Barbarus. Una de esas era su odio a los psíquicos, que los terranos no compartían, por lo que fue Mortarion un gran promotor de poner fin al Librarius. Simplemente no soportaba a los psíquicos y la hipocresía que ellos eran para sus ojos, y ya en la herejía elegiría el bando traidor y sería protagónico en las atrocidades de Isvan y la masacre del desembarco, donde fuerzas lealistas de la Guardia de la Muerte y otros más lograrían huir y dar la noticia del inicio de la guerra civil. Es ahí que Mortarion dividiría su flota en la que cada uno lideraría una compañía de la legión. Mortarion en una de esas intentó de manera fallida convencer a Yagatai en Próspero de unirse al bando traidor, pero resultó mal para ellos, y terminaron en un punto muerto. Más tarde participaría en varias batallas de renombre como la batalla de Duel y la batalla de Moloch. Sin embargo, su orgullo quedaría manchado por lo de Próspero, por lo que Horus lo envió a perseguir a los Cicatrices Blancas con ayuda de los hijos del emperador liderados por Eidolon. La batalla de Catalus fue decepcionante, pues los Cicatrices lograrían escapar, por lo que llamarían a toda la flota de la Guardia de la Muerte en Inix. Es ahí que sucedería el evento canon, pues el capitán Calas Typhon, decepcionado porque Mortarion y el resto de la legión aún no abrazaron el caos, haría su plan, mataría a los navegantes de la flota y convencería a Mortarion que podría llevarlos a Terra sin ellos. Ahí fue cuando todo sucedió. La plaga destructora llegó e infectó a toda la tripulación. La resistencia que tanto enorgullecía a la legión y a Mortarion era completamente inútil ante el poder de un dios, y debido al sufrimiento de él y sus hijos genéticos, se entregaría en cuerpo y alma al dios de la plaga Nurgle, sellando así su destino. El asedio de Terra iniciaría con ellos, pues serían la primera legión traidora en llegar y desembarcar, ya completamente corrupta con los primeros marines de la plaga,
Su avance lento, silencioso, con risas y pestilencias de armas químicas, psíquicas, biológicas y diformes, diezmaban las defensas imperiales que veían por cada tiro de artillería, bolters, lasguns, bombardeos, su lento avance jamás paraba. Ni los cicatrices blancas o custodes podían hacer algo, y aun cuando los hijos del emperador hacían sus cosas y los guerreros de hierro se habían ido, su pérdida casi no afectó el paso en la batalla. Solo fueron derrotados después de una batalla épica en la que Yagatai Khan decapitaría y desterraría a su hermano Mortarion, dejando a la legión descabezada. Typhus, ahora llamado así, al saber la noticia, tomó a los supervivientes y salieron antes de que la batalla terminara y se dirigieron al Ojo del Terror. Después de la herejía, Mortarion acabaría con varios mundos y Nurgle le regalaría un mundo idéntico a Bárbaros, para él cuyo nombre de planeta de la plaga ni él se lo puso. Y desde entonces la ha estado usando como su lugar de descanso de tanta guerra. La legión sin su primarca se dividiría en facciones, mas no se fragmentaría, pues de vez en año Mortarion volvería a unir y sembrar el caos en el imperio. Sin embargo, cuando no está, cada uno hace lo que quiere, siendo el mejor ejemplo Typhus y en menor medida Tagus Darabak, que quiso el puesto de señor de la guerra de Abaddon, iniciando las guerras de las legiones, guerra que perdería. Después de 10.000 años han tenido mucha acción, una de esas fue la de acabar con el mundo capitular de los cónsules blancos de Sabatín, pero su campaña más célebre es la famosa Guerras de la Plaga, donde tratarían de invadir Ultramar y corromperla, fallando estrepitosamente y haciendo que Nurgle recibiera daño real del emperador. Aparte de eso, tuvieron momentos de desahogo contra los Taos en la que casi lograban invadirlos en sus mundos natales y se enfrentarían contra los guerreros de hierro, en la que ganaron. Otra campaña famosa del que pasa desapercibida fue en el sector Sharadon, donde invadirían el mundo Forja de Metallica, corrompiéndola parcialmente y haciendo que el Mecánicos tuviera que evacuarla periódicamente. Desde entonces siguen haciendo lo suyo en el imperio y más allá, llevar la peste donde quieran que van. Antes de la herejía, la legión tenía una cantidad de 95.000 astartes. La legión era única, pues se dividía en 7 grandes compañías y esas a su vez en compañías más pequeñas. Cada capitán de gran compañía era distinto del cómo eran llamados, según sus propias preferencias personales, pero todos respondían al primarca. La legión tenía como táctica usar la infantería pesada, por lo que tenían una gran cantidad de marines con armaduras de Terminator y Dreadnoughts. Al ser una legión tan organizada en asaltos pesados, carecía de unidades de élite como las demás legiones, pero tenía un par de excepciones. Entre sus unidades únicas tenemos Envenenadores Mortus, escuadrones de destructores especializados en armas químicas. Sus armas usaban toxinas tales que dejarían inhabitables varias zonas de un planeta. El uso prolongado de dichas armas le pasaría factura, pues si no los mataba un enemigo morirían ya sea marchitándose o quemados por los productos. Es por esto que la guardia usaba esta unidad más como castigo no oficial para la legión. Y por último, teníamos a los guardianes de tumbas, unidades con armaduras Terminator usadas para usar armas biológicas y alquímicas. En una legión donde jugar con la química era su hobby, estos lo superaban, pues usaban armamento químico tal que harían ver nuestras armas químicas como experimentos de mi alegría. Eran básicamente la guardia de Typhon. Se desconoce que fueron de ambas organizaciones, pero se sospecha que crearían a las futuras unidades de la guardia del que hablaremos más tarde. El Sudario de la Muerte, la guardia de honor de la legión, elegido personalmente por Mortarion por sus méritos en el campo de batalla, viendo sus habilidades con armas, intrepidez y resistencia. Tenían una extraña costumbre de estar alejado de su primarca por 49 pasos, no más, no menos. En los días más actuales esta organización sigue existiendo y siguen haciendo su labor, e incluso expandiéndose a cualquier señor de la guerra que se haya ganado el favor de Mortarion. Estos también sirven como sus representantes con algunas partidas de guerra de su bandera. Después de la herejía se convertirían en unas legiones más ordenadas de entre los traidores, pues aún mantendrían una estructura de mando coherente desde los días de la Gran Cruzada, donde Mortarion sigue siendo el mandamás. Estos aún se dividirían en las 7 grandes compañías, siendo la primera compañía llamada como los Heraldos, dedicados a regar las plagas zombies. La segunda compañía, llamada como los Inexorables, expertos en asaltos mecanizados y beneficiados con la plaga del tizón férrico, para oxidar blindajes enemigos. La tercera compañía, llamada como los Yunques de Mortarion, expertos en asedios de corte defensivo, bendecidos con la plaga del hinchazón crepuscular, que los hace ser sudorosos y hablar con gorgoteos. La cuarta compañía, llamada como los Miserables, son invocadores de demonios y liderados por una entidad hellstática llamada como el Devorador de Vidas. La quinta compañía, llamada como los Poxmongers, van con máquinas demoníacas y están bendecidos con el flujo sanguíneo que hace que dejen rastros de sangre por donde van y evita que las heridas se cierren y coagulen.
La sexta compañía, llamada como los barqueros o hermanos de la mosca, son los marineros en el sentido literal, pues se encargan de las flotas con excepción de la flota de la plaga, ya que es de la primera compañía, bendecidos con los dones de las moscas acosadoras. Y la séptima y última compañía, los hijos elegidos de Mortarion, son los alquimistas de la legión y son bendecidos con pustulencias rastreras que hacen que aparezca un montón de bultos en el cuerpo de su víctima con la plaga negra. Se dice que desde la herejía sus números no han hecho más que aumentar, por lo que son una legión realmente enorme y peligrosa. Cada compañía se divide en cohortes sepsis que están conformadas por 700 marines, análogos a capítulos, pues cada uno es autónomo. Estos cohortes están divididos en maledictiums de 350 marines cada uno, y estos a su vez están divididos en 7 colonias de 50 guerreros. Estos, gracias a los regalos de Nurgle, tendrían unidades únicas como los marines de la plaga, las tropas básicas de la legión y bendecidos con la plaga de Nurgle. Estos tienen una resistencia casi ilimitada que les permite resistir el peor castigo casi sin muchos daños. Estos solo buscan morir y pudrirse, pero antes de que eso suceda, buscarán compartir su felicidad con el resto de seres de la galaxia. Si bien es cierto que originalmente son de la Guardia de la Muerte, otras partidas de guerra han conseguido sus propias unidades con las bendiciones del Nurgle. Existen varios tipos de marines de la plaga, desde los rasos y novatos, los especialistas en explosiones químicas y virulentas, los luchadores que solo pelean cuerpo a cuerpo, artilleros pesados donde luchan a distancia, portadores del icono de la plaga que solo sirven para elevar la moral, su evolución natural de portadores de la plaga nocivas, teniendo una campana sostenida por huesos desde su cabeza que al escuchar los enemigos les da una depresión paralizante. Los engendros de la plaga asquerosas son básicamente bomberos putrefactos, pues desde la boquilla de sus armas tiran ríos de virulentas y asquerosas sustancias. Solo los más crueles entre la guardia están ahí. Estos tienen una mutación única. Verán, cuando un marín de estos se encamina a ser un engendro, sus ojos gotean un limo negro, así ver energía disforme. Sus bocas se retuercen en colmillos y tienen un hedor tan horrible que sus compañeros los evitan. Sí, el resto de marines de la plaga evitan a estos seres por apestosos. Putrificador biólogos, los Tech Marines de Nurgle, con una mutación única que los deja sin párpados y con ojos con quistes bajo su carne que llaman como oculobios, una especie de cáncer ocular que les permite tener una vista rayos X especial y ver los aspectos de propagación de cualquier armadura. Los Terminators del Señor de la Plaga son, como su nombre indica, sus unidades de Terminators, guerreros de élite atados eternamente a sus armaduras del que ya podríamos decir que es su piel. Son la peor pesadilla de los lealistas, pues no solo conservan la resistencia innata de la legión, sino más debido a sus armaduras y un poder de fuego barredor. Al ser los mejores también son unos presumidos, uno solo de ellos puede corroer el metal alrededor y pudrir todo mientras camina. Los cirujanos de la peste son los boticarios de la guardia encargados del bienestar de las enfermedades. En vez de curar, buscan que los suyos permanezcan enfermos. Son en sí mismos incubadoras de las peores pestes. También se encargan de recuperar la semilla genética de sus aliados y de capítulos leales para el horror de los astartes del imperio. Los del recuento o Taliman son los demagogos y sacerdotes de Nurgle. Son básicamente capellanes de la guardia. Llevan consigo bocinas donde retumban sus voces y hablan de las nuevas buenas de su dios. Sin embargo, lo que más los caracteriza son sus tomos que llevan varias hojas de información relevante a Nurgle. A través de ellos cuentan la cantidad de moscas que hay, cuántos muertos, cuántas bajas y cuánto llega un número relacionado al 7 en poder a los seguidores de Nurgle. Tan importantes son que el propio Mortarion les confirió el código numerológico para desbloquear las bóvedas ocultas del planeta de la plaga con las armas más virulentas y espantosas, con las cepas más preciosas e irreemplazables. La semilla genética de la Guardia de la Muerte antes de la herejía era estable. Cualquiera que la tenía recibía las cualidades de resistencia, estoicismo y capacidad de soportar las heridas más graves, y una fisionomía demacrada con varias ojeras. Todo eso cambiaría para siempre en la herejía de Horus, pues las enfermedades de Nurgle lo contaminarían eternamente, teniendo una semilla corrupta, pútrida, infecciosa y demás sinónimos. Sin embargo, unas muestras sin corromper están en el planeta de la plaga y solo Mortarion la posee. Es debido a eso que no pueden recuperar su propia semilla tan fácilmente, por lo que optan por robarle a lealistas y otras partidas de guerra. Con la corrupción tiene nuevos órganos y mutaciones, haciéndole ver más monstruosos. Antes de la herejía tenía una de las tasas de deserciones más grandes debido a su aterradora cantidad de bajas confirmadas que recibían en la cruzada, misma que compartía con los guerreros de hierro y devoradores de mundos. Solo reclutaban en bárbaros, dándole una gran ventaja para mantener la unidad que aún a día de hoy mantienen. Después de la herejía hace lo que toda partida de guerra hace: robar reclutas de partidas rivales, reclutar marines renegados leales y demás.
Antes de la herejía tenían un pensamiento realmente positivo. Creían que los humanos debían ser libres de la opresión. Solo con la fuerza interior, voluntad y resolución, cualquiera podía liberarse de sus cadenas. Esta creencia en la herejía sería corrupta, despreciando a los débiles y les arrojaban sus miserias, y cuando Nurgle los infectó, su arrogancia y desprecio por la debilidad se volvió contra ellos. Desde entonces, por dejarse rendir, se odian a sí mismos y buscan regar la miseria y decadencia contra todos para no sentirse tan mal consigo mismos. La Guardia de la Muerte tiene una gran variedad de personajes, ya sean célebres como infames, comenzando por Mortarion, primarca de la Guardia de la Muerte, conocido como el Señor de la Muerte, el Rey Pálido y el más reciente como el Príncipe de la Decadencia. Desde un inicio odió a los psíquicos debido a sus traumas por su padrastro Xenopsíquico, y desde un inicio le tuvo mala sangre al emperador por no permitirle tomar la cabeza de su padrastro. Durante la herejía tenía planes de derrocar a Horus. Quién sabe si lo hubiera logrado. Después de todo, Calas Typhon hizo sus jugarretas. Pasaría haciendo lo que todo primarca traidor haría en los siguientes 10 milenios. ¡Nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Eso es muy importante! Tomen nota de eso. Para luego atacar Ultramar y el resto es historia. Typhus, anteriormente Calas Typhon, primer capitán de la Guardia de la Muerte y conocido ahora como el Viajero, uno de los primeros amigos de Morty y uno de los primeros en unirse a la Legión. Se vio obligado a suprimir sus habilidades psíquicas debido al odio de su primarca. Sería Erebus que le diría todo acerca de Nurgle y se volvería uno de los primeros herejes y manipuló a la Legión para hacerlo también, lográndolo exitosamente, otorgándole ser el anfitrión de la colmena destructora y sirviendo ahora como Typhus el Viajero. Así, él es el heraldo del propio Nurgle y sería de las peores amenazas del Imperio. Kaifa Morarch, miembro de la 24ª de Breacher y consejero de Mortarion, sería de los primeros marines de bárbaros junto a Typhon. Él sería afectado por la plaga destructora y convertido en un marín de la plaga. Aunque lo odió y sigue odiando en lo que se convirtió, su lealtad en el primarca sigue igual de incorruptible. Ignatius Grulgor, capitán de la segunda compañía y llamado como el Devorador de Vidas, pues él sería el primer marín de la plaga en la Eisenstein. Su situación actual es confusa, pues después de varias peripecias que tenían que ver con Typhon, se fusionaría con él y nacería Typhus que tanto conocemos. Pero también existe un príncipe demonio llamado como el Devorador de Vidas, por lo que no se sabe si está realmente muerto o no. Ulis Temeter, capitán de la cuarta compañía, nacido en Terra y como tal tenía problemas con los nacidos de bárbaros. Moriría en la atrocidad de Isban tratando de salvar a todos los hermanos que pudo, disolviéndose en los brazos del siguiente de la lista. Huron Fall, venerable Dreadnought de la segunda compañía que pasó el mismo martirio, llevaría en sus brazos a un moribundo Demeter y evitando morir por los traidores sobrecargó su propio núcleo, inmolándose y acabando con el sufrimiento de su hermano. Adrabolus Dios, capitán de los guardianes de la tumba, era el segundo al mando de Calas Typhon y fue uno de los que ayudó a la hora Typhus volver a sus hermanos en lo que son. Nathaniel Garro, capitán de la séptima compañía y de los leales de la Legión, casi muere en la atrocidad pero escaparía a muy duras penas en la Eisenstein. Sería de los primeros en convertirse al culto imperial gracias a Euphrati Keller. Posteriormente sería reclutado por Malcador como el primer caballero errante. Estuvo en Cal reclutando, en Caliban del que sería quizás el responsable de todos los eventos en ese planeta, y moriría luchando contra su propio padre mientras protegía a Keller, convirtiéndose en el primer mártir del culto imperial. Craisus Mortug, miembro de la legión que lucharía en la atrocidad, moriría y un tecnosacerdote lo reviviría con tecnología impía, volviéndolo un cyborg raro pero un leal al imperio. Crearía su propia facción de escudos negros contra elementos aislados de sus antiguos hermanos, sobreviviría a la herejía y sería capitán de su propia compañía en el planeta de Oculudas. Es un dato muy importante, yo la verdad es que necesitaba saberlo. Posteriormente muchos se cambiarían sus nombres parecidos más a enfermedades, como en el caso de Typhus, siendo otros ejemplos como Necrosius el Imperecedero, antiguo boticario y ahora un hechicero. Lideró su partida de guerra llamada como los Apóstoles del Contagio y se uniría al famoso Serio de Vrax. Vorx, Señor del Caos y líder de la banda llamada como los Señores del Silencio, infame por ser él quien conquistaría el mundo capitular de Sabatín de los Escudos Blancos y volverlo una copia casi exacta al planeta de la plaga. Como es costumbre con los traidores, no todos se volverían contra el Imperio, y la Guardia de la Muerte no sería la excepción. A continuación hablaremos de los posibles capítulos leales, que tales serían Mortifactores, capítulo de segunda fundación proveniente de, bueno, el adopta sobrinos Gilliman y sus Ultramarines. Se especula desde sus colores e iconos parecidos a la Legión de antaño, su doctrina de lucha nocturna haciéndolos pelear casi igual al antiguo asaltante de Crepúsculo, el uso de sus guadañas de poder como un arma favorita, su actitud super estoica y una obsesión rozando lo herético con la muerte.
tanto querían ver a las catacumbas de París como un pasillo cualquiera en su fortaleza monasterio, por lo que sería un capítulo muy aislado. Tampoco ayuda mucho su nombre, Mortarion, Mortifactores. ¿Fui tan obvio? Oh no, es solo que tengo talento para estas cosas. Hijos de Anteo, capítulo fundado en la 21ª fundación, sí, la maldita, y se especula mucho su conexión debido a su alta resistencia que evoca a los días de la guardia de antaño. Son tan resistentes que ataques que matarían un Astarte solo serían dolorosos para ellos. También se caracterizan por ser más altos que el promedio. Espectro de la muerte, fundados en la 13ª o Fundación Oscura. ¿Por qué? Porque no hay registro de la misma. Oficialmente de la Guardia del Cuervo, pero se especula sean de la Guardia de la Muerte, pues no solo su iconografía y su nombre hacen juego con la antigua legión o que usen guadañas como su arma favorita. No, el por qué se especula es que su mundo capitular de Oculudas es el último lugar de la compañía 108 de Marines Independientes de Crysus Mortuk. ¿Quién lo hubiera dicho? Sí, díselo al juez, Rosadito. La Guardia de la Muerte son los Astartes devotos al dios de la plaga Nurgle, dedicados a exportar las buenas nuevas de sus enfermedades con tal vigor y gozo que asusta al más valiente. No importa cuántas tropas o cuánto poder de fuego traigas, su lento avance lo consume todo, y es un triste recordatorio de que la muerte acecha a todos. Son unos nerds de la matemática total, aunque a primera vista parecen que gozan de lo que hacen, y es verdad, muy en el fondo se odian a sí mismos por lo tan bajo que han caído. No todos, pero sí un número considerable. Eso lo sabe Nurgle, lo acepta y los ama tal cual son. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero lo de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.